Hay algo profundamente humano en mirar una piedra y descubrir dentro de ella una forma, una huella, una vida que ya no existe. Quizá por eso, la paleontología es más que una ciencia, es una manera de viajar en el tiempo. Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la historia de la paleontología. Hoy hablaremos de una ciencia fascinante que combina la historia, biología y la geología, la paleontología, la disciplina que nos permite mirar al pasado y descubrir cómo fue la vida mucho antes de que los humanos aparecieran. Así que pónganse cómodos, utilicen sus auriculares y comencemos con este viaje. En la prehistoria, el ser humano ya había tenido contacto con los fósiles, restos marinos fosilizados. El misterio que envolvía a estos objetos no impidió que distintas civilizaciones buscaran darles un sentido o una explicación. Tanto en la escuela pitagórica como algunos filósofos presocráticos como Genófanes o Anaximandro lograron interpretar correctamente el origen de los fósiles marinos. No obstante, la interpretación cambió con Platón, quien sostenía que una fuerza creadora, a la que llamó vis plástica, generaba una semilla en el interior de la Tierra, la cual desarrollaba los fósiles. Esta idea significó un retroceso, ya que descartaba que fueran restos de seres vivos del pasado. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando se abandonó por completo esta creencia sobre un origen inorgánico de los fósiles. A pesar de ello, Aristóteles trató de conciliar ambos enfoques, el pitagórico y el platónico, desarrollando una teoría llamada el fluido petrificante, una misteriosa sustancia que, según él, era la responsable de que las rocas adoptaran formas semejantes a los seres vivos. El médico persa Avicena, por los años 1000, retomó las ideas de Aristóteles y propuso que los fósiles eran simples intentos fallidos de la naturaleza por crear organismos vivos, imitaciones sin vida que se habían petrificado antes de completarse. En el pensamiento hebreo cristiano, los fósiles fueron considerados como desechos del taller del creador, aunque ganó más popularidad la teoría de que eran restos del diluvio universal. Esta interpretación dilusiva ya tenía antecedentes en culturas antiguas como la babilónica, la estuca y la griega. Por otro lado, la gigantología tuvo una influencia particular en la interpretación de los fósiles a lo largo del tiempo. En la Biblia se encuentran varias menciones como: por tierra de gigantes también tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sasomeros. Este fragmento de Deuteronomio refleja una comprensión primitiva, según la cual los gigantes huesos de fósiles pertenecían a seres humanos de tamaño descomunal. Claro que con el tiempo esta idea se fue abandonando. Así siguió todo por siglos, hasta que llegó el siglo XVIII, donde en Francia, Georges Cuvier observó detenidamente los huesos de animales fósiles y los comparó con los de criaturas actuales. Así, descubrió que muchos no coincidían con ningún ser vivo conocido, y entonces lanzó una idea que para la época era completamente revolucionaria: la extinción existe. Así Cuvier confirmó que la Tierra habría sufrido catástrofes naturales que borraron especies y ecosistemas enteros. Así nació la paleontología como ciencia.
Sin embargo, durante el siglo XIX se dio lugar a uno de los eventos con mayor repercusión en la paleontología, la tan famosa Guerra de los Huesos. Se desarrolló principalmente en Estados Unidos, donde los principales responsables fueron dos compañeros, Othniel Charles Marsh y Edward Dinker Cube, que en un principio formaron una gran amistad, eran muy buenos colegas, pero una enemistad comenzó entre ambos, ya que en 1868, cuando Cube cometió un error al reconstruir un fósil, lo que fue aprovechado por Marsh para desacreditarlo públicamente. Este incidente marcó el inicio de una competencia feroz entre ambos. Así continuó por un tiempo, pero ambos para ganar la competencia que ellos mismos habían puesto. A pesar de todo esto, lograron resultados extraordinarios, más de 130 especies descubiertas, y que impulsaron la paleontología como nunca antes se había visto. Sin embargo, para lograr todo esto, usaron métodos para nada éticos, ya que saboteaban excavaciones del otro, robaban fósiles, compraban fósiles, destruían fósiles, y al final los dos quedaron peor de como empezaron. Terminaron en la ruina y ambos murieron en situaciones precarias. Así pues terminó la Guerra de los Huesos. Paralelamente, en Inglaterra, una mujer llamada Mary Anning encontraba fósiles de gigantes criaturas marinas en acantilados. Gracias a ello, demostró que mucho antes de los dinosaurios, los mares también habían estado llenos de gigantes prehistóricos. Tristemente, Mary fue ignorada en su tiempo, pero afortunadamente en la actualidad se le reconoce como una pionera esencial de la paleontología. Así, con la llegada del siglo XX, la paleontología se transformó otra vez. Las teorías de Charles Darwin sobre la evolución dieron un sentido a los fósiles. Ya no eran solo restos, sino piezas del rompecabezas de la vida. Ya que con la obra de Charles, se le pudo dar un lugar a los fósiles en la historia, ya que eran una parte esencial de la evolución, ya que a partir de muchos de ellos se originaron miles y millones de especies de hoy en día. Tan solo con poner un ejemplo, gracias a los animales como el Dimetrodon, se pudieron evolucionar a mamíferos actuales como pueden ser un perro o inclusive o inclusive un jaguar. Así, con la revolución industrial y demás procesos, se pudieron crear nuevas herramientas, las cuales facilitaban significativamente el estudio de los fósiles, como puede ser la datación radiométrica, que permitió calcular la edad en las rocas y los fósiles con gran precisión. Ya no solo se basaban de las marcas de la Tierra, que igual es muy útil, pero así ya se podía saber con mayor exactitud. También gracias a estas nuevas tecnologías se pudieron descubrir demás cosas que a simple vista no era tan sencillo, como por decir que grandes animales como el Tyrannosaurus Rex tenían presencia de plumas, ya que antes no se creía eso porque no se había encontrado como tal alguna prueba que lo confirmara. Pero gracias a todas estas nuevas tecnologías y a diferentes estudios se ha podido llegar a esa conclusión. Sin ellas no sería tan plausible confirmar esto. Así, hoy la paleontología sigue viva y más activa que nunca, con herramientas modernas como las que acabamos de nombrar. Pero más allá de los huesos, la paleontología nos enseña algo fundamental: que la vida siempre cambia, se adapta y evoluciona como
bien lo propuso Charles Darwin. Estudiar el pasado no es solo mirar hacia atrás, también es entender de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos. Así que la próxima vez que veas una roca algo extraña o una huella en el suelo inclusive, piensa en esto. Tal vez lo que estás viendo es un fragmento de eternidad. Una pieza en el rompecabezas de la vida. Así, bajo nuestros pies descansan los restos de aquellas criaturas que han formado significativamente nuestra comprensión del mundo. Pero tristemente no va a ser posible encontrar todos los fósiles que sepamos de todas las criaturas, ya que muchos o están destruidos o tienen un edificio encima. Así, yo soy Spaino y esto fue nuestro podcast del día de hoy, hablando sobre la historia de la paleontología. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar y recuerda que la historia del pasado aún sigue escribiéndose gracias a cada uno de nosotros. Goodbye.